Ahí estamos grabando, gracias. Recuerden que si me prenden el micrófono mejor. Eh, Bien, estábamos diciendo que el loop file con el cual vamos a trabajar más que nada hoy es clase con bases. La idea es que tienen, los DTAs son bases que son simuladas. ¿Está bien? No son bases que sacamos del texto de Woolrich, ni de index, ni nada. ¿Sí? Son bases simuladas. ¿Está bien? En los do files, o sea, van a encontrar que tienen con el mismo nombre algunos DTAs y algunos do files. La idea es que esos DTAs fueron generados por esos do files. ¿Está bien? Yo les dejo el código para hacer la simulación a ustedes y aparte les dejo ya una base, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia de esto entonces? Ustedes después podrían simular o yo podría no pasarles ningún DTA y que hagamos igualmente la práctica a partir de las simulaciones, pero para mí está bueno que usemos toda la misma simulación, porque si usamos la misma simulación, nos da los mismos números exactamente, o sea, nos van a dar los mismos decimales, y vamos a tener cierta tranquilidad de que hicimos todo bien el trabajo y llegamos a los mismos resultados. ¿Sí? Naturalmente, cuando uno simula una vez y después vuelve a simular, va a dar probablemente todo distinto. Eh, Dado que uno está trabajando con un tamaño de muestra grande, debería llegar siempre a las mismas conclusiones, pero está bueno tener el check de, bueno, a ver, me dio bien, ¿no? O sea, llegamos al mismo resultado. Si llegamos al mismo. Así que, bueno, con eso ya estamos, ya comentamos todo hasta acá. Entonces, primero vamos a decir, o sea, a ver, habiendo un montón de ejemplos súper interesantes, ¿no? O sea, si, ¿para qué vamos a estar trabajando con una base simulada si podríamos estar trabajando con una relación entre variables que sería mucho más interesante, que digamos a nosotros como economistas seguramente nos interesaría mucho más estudiar? Entonces, bueno, simular, digamos, para mí, entre sus funciones principales, hay veces que la matemática medio que nos pone un techo y nos interesa igualmente conocer las propiedades asintóticas, ¿no? Entonces, cuando uno simula una base, a partir de la base puede extraer conclusiones, ¿no? Yo propongo una serie de comportamientos, me fijo si esto funciona y si no funciona, tengo un problema. También me permite comparar distintos métodos de estimación, bueno, a ver si uno tiene una velocidad de convergencia mayor, ¿no? Entonces es súper útil. También nos permite ver si en determinado contexto algo funciona o deja de funcionar. Quizás si nosotros imponemos una condición distinta, a través de la simulación nos podemos dar cuenta de que un determinado método de estimación ya no está funcionando. Y, y bueno, y aparte, o sea, a nivel de nuestra clase, algo que nos permite es, ustedes ya vieron un poco qué condiciones se requieren, ¿no? Por ejemplo, que la covarianza entre cada variable explicativa y el error se anula. Entonces, si yo agarro y traigo, no sé, la regresión del PBI contra un par de condiciones, de variables explicativas que se nos ocurran a nosotros, en base a tal modelo que hayamos visto, ¿no? O sea, recuerden que la econometría no es tanto la generación del modelo, sino hay más sustento sobre la teoría económica. Entonces, encontramos un modelo, bueno, entonces vamos a aplicarlo, buscamos los datos todos, pero digamos, en el fondo ahí nosotros quizás no tenemos del todo la seguridad de que, por decir algo, la covarianza entre una variable explicativa y el error es cero, o que vale homocedasticidad, ¿no? Estas cuestiones las vamos a ir perfilando, mejorando más adelante a lo largo del curso, obvio, pero entonces cuando nosotros estamos trabajando con una simulación, medio que conocemos a la perfección el comportamiento de las variables. ¿Por qué? Porque nosotros lo propusimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar el código que da origen a la primera base, ¿no? Y esto ustedes lo pueden agarrar, reutilizar, volver a correrlo, todo, y está perfecto, ¿no? Si les doy un consejo nomás, es, ahora en este preciso instante no lo hagan porque van a sobreescribir la, la base de datos que ya está, y si lo hacen, bueno, no lo sobreescribirían porque acá no puse el place. Pero si lo sobreescriben, después van a llegar a distintos resultados que no vamos a estar llegando a clase, ¿no? Lo que uno hace es setear un número de observaciones. Yo acá les di tanto el error como la X, una distribución normal. Podrían haber distribuido de otra manera, por supuesto que sí. Eso ya lo habrán visto con Gabriel, que no hace falta que sea estrictamente una distribución normal, pero
yo usé distribuciones normales que nos permiten, bueno, aumentar rápido que nos permiten rápido tener una varianza, una media que la podemos controlar, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, acá yo le di mayor varianza al error que a la variable explicativa, ¿no? De modo que el r cuadrado seguramente no nos dé tan alto, porque va a haber más varianza no explicada que la varianza explicada, ¿no? Yo generé un n, que eso nos va a servir de índice, porque después vamos a estar jugando con qué pasa si tengo un tamaño de muestra mayor y un tamaño de muestra menor. Entonces lo que hice fue generar una n que nos va a servir para acotar la muestra. Eh, para generar este índice lo que uno hace es escribir guión bajo n, y eso lo que hace es en la primera fila, perdón, me estoy quedando sin batería, ahí estamos. Lo que hace es generar en la primera fila el valor 1, en la segunda el valor 2, en la tercera el valor 3, y así hasta el último valor, ¿no? Entonces nos va a enumerar las n filas, cada una con su, digamos, fila. Después, lo que hace, o sea, lo que hicimos acá en nuestras simulaciones es definir los betas, ¿no? Yo acá dije que los dos eran 1, podría haber puesto menos 80 y más 50, no habría habido problema. Eh, y por último, lo que hace uno es generar propiamente el valor de nuestra variable explicada, ¿no? Que fíjense que nosotros el valor de la variable explicada lo vamos a definir como el intercepto, ¿no? Beta 0, más el beta 1 por la primera variable explicativa, y así vamos a ir incluyendo las relaciones que queramos. Nosotros acá podremos haber dicho que i era esto, y acá le cambiamos y decimos, bueno, menos beta 1 por x al cubo. O podríamos haber definido la relación que queramos. Eso es un poco la ventaja de simular, que la relación la definimos nosotros, entonces ya sabemos también a dónde tenemos que llegar. Si yo hago esta regresión ahora, sé que tendría que encontrar un intercepto en el entorno del valor 1, y también que el parámetro de la pendiente con respecto a la variable explicativa también debería encontrarse en torno a la unidad, ¿no? Por supuesto que si vamos acotando la muestra, esto puede no ser tan obvio. Bueno, creo que con esto estamos para empezar la clase, ¿sí? Ya pasamos unos 15 minutos. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Si no, empezamos. Cualquier cosa me interrumpan, prender el micrófono. Eh, Voy a empezar, ya saben, ¿no? Limpiando todo y definiendo cuál es nuestro entorno. Y vamos a usar bueno, vamos a usar la base 1, ¿sí? Que es la más sencilla de todas. Vamos a ir bien rápido porque ya, o sea, un poco el eje de esta clase es regresión múltiple. Denme un segundo nomás que planteamos esto para clarificar lo que es eh, lo que vendría a ser trabajar con una base simulada. Fíjense algo, que es que yo hago la regresión de y en x, ¿no? El error es un término inobservable en la realidad. Nosotros, porque lo simulamos, conocemos el error, ¿sí? Voy a ir para la ventana de atrás. Fíjense que yo tengo el valor del error, ¿sí? O sea, yo algo que en econometría, en la vida real, jamás podría hacer, podría incluir el término del error. Y nosotros podríamos correr esta regresión, ¿sí? Tranquilamente podríamos correrla. El problema es que, o sea, fíjense que ni siquiera tenemos errores estándar ni nada, porque, o sea, tenemos la explicación perfecta. Nosotros el error no lo vamos a conocer en la realidad, entonces lo que hacemos es la regresión sin el error, ¿no? Digamos, todo bien con que nosotros lo conocemos porque lo simulamos, pero no es un caso de interés porque en la vida real jamás lo vamos a conocer, ¿no? Entonces, fíjense bueno, que el p-valor es infinitesimal. eh, Ambos sí se encuentran o sea, el intervalo de confianza incluye la unidad. El de la pendiente está un poquito más cerca igual de la unidad. Ustedes ya saben igual que en general uno presta más atención a la pendiente. Que en general son las relaciones económicas de interés que estamos estudiando, ¿no? Por lo general uno está estudiando esos parámetros. Bueno, el resto de los indicadores ya los conocen. Fíjense que bueno, que el R cuadrado nos da abajo, ¿no? Algo que habíamos mencionado, por esto de que el error tenía mucha varianza y nuestra variable explicativa tenía menos varianza. Entonces, naturalmente, el R cuadrado esperamos que nos dé un valor un poquito bajo. De todas formas, el modelo,
o sea, digamos, está aprobado por el test F, que de todas formas cuando tenés una sola variable llegas a la misma conclusión que cuando tenés que con el test T. Y, bueno, no mucho más para decirlo. Fíjense, ¿no?, que tenemos 1000 observaciones, que es el tamaño de muestra que habíamos propuesto en un principio. Con respecto al tamaño de muestra, sí, no sé si lo vimos conmigo, si lo vieron con otro, pero uno a veces tiene que hacer una regresión condicional en ciertas observaciones. Por ejemplo, yo acá estoy diciendo para n menor que 30, pero esto también habría valido para decir para n menor que 30, y no sé, si son individuos, no sé, individuos exclusivamente asalariados, ¿no? O individuos exclusivamente mayores de edad. Entonces acá podríamos haber puesto if edad mayor a 18, ¿no? Y habríamos corrido la regresión solamente tomando a esos individuos. ¿Ok? Fíjense que cuando yo tomo un tamaño de muestra bajo, ¿no?, acá estoy tomando los primeros 30 elementos de la simulación nada más, que tenemos, tenemos que bueno, que los valores nuevamente están en torno a la unidad, o sea, el intervalo de confianza contiene la unidad, pero ninguna es significativa, ¿no? Esto producto de que estoy tomando muy poca muestra, lo cual, o sea, en primer lugar nos complica la diferencia de los comportamientos, pero también nos complica después con respecto a los grados de libertad. Si yo aumento la muestra, no paso a tener 50, paso a tomar las primeras 50 unidades, el p-valor del parámetro que acompaña a la variable x es un poquito menor, pero sigue sin ser significativo. Recuerden que acá estamos trabajando en una regresión donde el error tiene muchísima varianza y la variable explicativa tiene poca varianza, ¿sí? Si yo le hubiera asignado mayor varianza a la variable explicativa, probablemente ya me habría dado significativo. Si le hubiera asignado menor varianza al error, caso similar. Voy a agrandar un poquito más la muestra. Fíjense que ahora el parámetro que acompaña a la variable x es significativo al 10% de significación, ¿no? O sea, el p-valor es menor que 0.1. Ahora voy a agrandar un poquito más la muestra y vemos que es significativo al 5%, ¿no? Entonces, como que fuimos agrandando la muestra y fuimos ganando un poquito en este sentido, ¿sí? Con respecto a la primera base, eso es lo que quería decir. Nos llevó 5 minutos, no hay mucho más por profundizar acá. Si me permiten, pasamos a la base 2, si nadie tiene una pregunta. Bueno, perfecto. Pasamos a la segunda base, ¿sí? En la segunda base lo que estoy haciendo es algo que vi que hicieron o sea, chequeé un poquito el DOOM, que trabajaron con Fede. Vi que mencionaron un poquito esto de variables, de relaciones no lineales, y ya que también lo van a tener después en la práctica, podemos apenas como comentarlo, ¿no? Yo acá voy a hacer la regresión entre y x. Bueno, tenemos medio como el spoiler, ¿no?, de que ya les estoy diciendo cómo es el modelo. Entonces fíjense que tenemos una doble relación. Permítanme, hagamos el gráfico, ¿no? Entonces, de y contra x. Y lo que encontramos es como que justamente en un principio es positiva, después es negativa. Entonces, lo que proponemos como investigadores, si no conociéramos el modelo, es, bueno, tenemos un comportamiento que no es homogéneo para los valores de x, entonces incluyamos otro término, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo es incluir, para empezar, voy a generarme la variable x2, ¿sí?, que va a ser 2 por x. Entonces, con esta regresión lo que yo espero es que la primera x, que está en nivel normal, me dé la parte positiva, y que esta segunda variable, que es 2 por x, me dé la parte negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es la regresión y me encuentro con esto. Stata me dice omitida la primera variable. No sé si alguien se anima a arriesgar por qué me omitió una variable. No sé si lo vieron tampoco, pero bueno. Porque es linealmente dependiente. Claro, o sea, fíjense que esta variable explicativa es una función lineal de otra variable explicativa. Eso, no sé si lo llegaron a charlar con estos términos con Gabriel, pero es multicolinealidad perfecta. Entonces, digamos, ¿qué hay atrás de esto? O sea, no sé si lo vieron en términos matriciales, no solo para despejar los estimadores.
lo que hacemos es un cálculo matricial donde invertimos una matriz que es x transpuesta por x. Si queremos invertir ahora, cuando hay multicolinialidad, tenemos un problema de rango, entonces no vamos a poder reflejar los estimadores. Stata lo que hace directamente es, te omite una variable, ¿no? Entonces, a veces uno trabaja con un montón de dummies y no se dio cuenta de dejar una dummy de base, o casos similares, bueno, o no se dio cuenta e incluyó algo que tiene multicolinialidad, bueno, te lo omite, te muestra que te lo omite, y vos con eso ya, o sea, podés trabajar, no es que te tira error, 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 podés zafar porque ya sabés que, bueno, tuviste un tema de multicolinialidad, podés arreglar el código. Fíjense que acá nosotros simplemente tuvimos que nos dejó una de las dos variables. Perdón, voy a silenciar el celular que no quiero que interrumpa. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente para captar estas relaciones no lineales es plantear otro tipo de función, ¿no? Después van a haber distintos tipos de modelos, ¿sí? En función de cómo se vinculan y con X. Yo acá simplemente quería un poco dar este tema de la no linealidad. Lo vamos a hacer generando una variable que sea x al cuadrado. Recuerden cómo era el gráfico, ¿no? Voy a hacerlo con el cursor. Tenía una parte creciente y otra parte decreciente, ¿no? Entonces, o sea, es una parábola, pues una U invertida. Entonces, eso que nos debería dar que en el coeficiente lineal el valor de x, o sea, el parámetro que acompaña a x, sea positivo, y que en el coeficiente cuadrado de la variable elevada al cuadrado, que ese coeficiente sea negativo, ¿sí? En valor más, valor menos, puede ser, pero nos debería dar en torno a eso. Entonces fíjense que hacemos la regresión y nos da un poco con los signos que esperábamos, ¿no? El coeficiente para la parte lineal es positivo, para la parte cuadrática es negativo. Fíjense que también nos da en torno a la forma funcional que nosotros propusimos, ¿sí? En torno a la unidad y en torno a menos 0,4. Van a encontrar que yo capaz que en las simulaciones, en algunos puntos le doy más varianza al error, en otros le doy menos varianza, en algunos le doy, bueno, no sé, y así. ¿Por qué ven que de repente, no sé, acá elegí un menos 0,4 en vez de un menos 1? Bueno, o sea, yo estas cosas las fui haciendo para que nos quede más lindo para la clase, que si tenía que graficar, que el gráfico fuera bien, fuera evidente el tipo de relación. No es que se tienen que andar comiendo la cabeza con que si yo acá ponía menos 0,5 se rompía el modelo, ¿está bien? Podríamos haber puesto cualquier par de valores, esto debería haber estimado consistentemente. Como les puse más arriba, están invitados a jugar, porque nada, es un contenido interesante y que no está muy presente en la carrera. Entonces, fíjense que nosotros en la regresión del principio, ¿qué hicimos? Hicimos la regresión de y contra x, y dijimos, bueno, a medida que x aumenta una unidad, el parámetro beta estaba cerca de la unidad, pero no se había dado la estimación puntual, 0.92, si se acuerdan. Entonces lo que decíamos era, cada vez que x aumenta una unidad, este parámetro, el valor esperado de la variable explicada y, aumenta en 0.92 unidades, ¿no? O sea, por nuestro modelo deberíamos haber dicho 1, pero bueno, digamos, por la distribución puntual habíamos dicho 0.92. Algo que tenemos acá es que el aumento de una unidad en X ya no tiene una contribución constante. ¿Por qué? Porque si yo aumento una unidad de X, si quieren podemos volver a hacer el gráfico, o sea, el valor esperado de Y, ¿no? Fíjense que en principio, a medida que aumentamos una unidad de X, va a ir creciendo cada vez más, y después en un punto el aporte de X va a ser cada vez menor, hasta que sea directamente 0, y después el aporte que va a hacer X al valor esperado de Y va a ser decreciente, ¿no? Hasta que, bueno, directamente va a ser negativo, porque esto es X más X menos X al cuadrado. Entonces, acá tenemos una relación de no linealidad, que eso lo tenemos que tener en cuenta si alguien nos pide interpretar cambios en X. O sea, por supuesto que en la parte lineal yo puedo decir, bueno, a medida que X aumenta una unidad, y el valor esperado de Y va a aumentar en beta 1 sombrero unidades, pero no nos podemos olvidar de la parte cuadrática, ¿sí? Un gráfico que se puede hacer, que me parece interesante, que acá abajo estamos, ¿no?
podemos obtener, sí, esto sé que lo vieron con Fede, que podemos obtener los y-sombrero, ¿no? Las estimaciones de la variable explicada a partir del modelo, y podemos hacer algo que es graficar tanto y como y-sombrero contra él, ¿no? Fíjense que el azul son nuestros valores estimados, que bueno, en este momento están siendo tapados eh, por los valores reales de la variable i. Y, perdón, no sé si escuchan, hay un súper ruido atrás. Perdón. Tenemos los valores azules, acá están directamente tapados por la variable i, y vemos cómo hay una suerte de ajuste. Si yo les preguntara, ¿por qué? Igualmente vemos que acá hay un montón de casos en los cuales la variable i se aleja para arriba y para abajo. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué eso no lo captó nuestra regresión? ¿Alguna o algún corajudo? Les regalamos 3 puntos de parcial. Bueno, ¿alguna intuición? ¿Alguien se anima tampoco? Bueno, la explicación es que los 3 puntos de parcial no eran verdad, igual no se preocupen. La explicación es que nosotros tenemos que recordar que adentro de la variable i tenemos ese error, ¿no? Esa variable que generamos nosotros que era u, pero que en definitiva es una variable, ¿no? Entonces, esa variable de momentos toma valores positivos, de momentos toma valores negativos, entonces justamente eso nos proporciona un determinado error. Entonces, a medida que nuestra estimación incorpora los valores de x, no está incorporando las variaciones en u, entonces eso directamente hace que haya otra dispersión en la variable y. Bueno, con esto terminamos hasta acá. ¿Alguna duda? Yo no sé si los estoy aburriendo mucho. Para mí la clase está buena. Bien, la primera base que tenemos con distintas variables explicativas. ¿Sí? Voy a cerrar acá la base 1 para que no nos genere confusión. La primera regresión que tenemos con muchas variables explicativas, ¿no? O sea, técnicamente podríamos decir, bueno, acá teníamos varias variables explicativas, pero siempre era, o sea, ambas partieron de la misma. Entonces, permítanme utilizar esta base en la cual directamente trabajamos con distintas variables explicativas. Para empezar, bueno, vemos que todas son significativas, ¿sí? O sea, una mini interpretación de lo que tenemos acá. Todas son significativas al 5, al 1%, o sea, sea cual sea el valor que tomemos, encontramos que son significativas. Pueden comparar los números a los cuales llegamos con los números de la simulación propiamente dichos, ¿no? X5, el parámetro que nosotros establecimos en la simulación era 7, acá nos dio cerca de 7, 1, para X1 nos tenía que dar en torno a 2, fíjense que el intervalo de confianza debería incluir al 2, y así con cada uno, todos deberían estar en torno, o con su intervalo de confianza propio, incluyendo a ese valor. Bueno, el R cuadrado nos da 0,7405, lo cual refleja que logramos explicar el 74% de la variación total de la variable explicada en este caso. Las variables son en conjunto significativas para explicar a la variable explicada. Bueno, y acá inclusive podríamos jugar con hacer otro tipo de test conjuntos, pero ya encontramos que son todas a nivel individual ya significativas, ¿no? Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda adicional? ¿Avanzamos? Ok, bueno, avanzamos. Nada, la base 4, la base 3, perdón, como que no tiene tanto enigma. Mi idea era esto de estarlo subiendo a principio de cuatrimestre, entonces como que la podían usar con su primera su primer contacto con regresión múltiple, ya podían usar esa, que digamos, no tenía mucho por descubrir. Algo que no interpretamos acá, bueno, podríamos haberlo hecho, es que bueno, que a medida que el
x1 aumenta en una unidad, el valor esperado para y aumenta, de acuerdo a nuestra estimación puntual, en 1,73 unidades, ¿no? Que x2 cuando aumenta un valor, aumenta en una unidad, nos quedan 10 minutos de reunión, perdón, o sea, claro, si se corta, salimos y volvemos a entrar. Y creo que hoy los voy a dejar temprano porque no hicieron muchas preguntas y como verán, ya de código no queda mucho. Bueno, lo que decía recién era que, bueno, que justamente si x2 aumenta en una unidad, el valor esperado de y estimado no aumenta en menos 3,09 unidades. Recuerden que los betas pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pueden ser iguales a 0. Eso sería esperable más que nada si la variable no está vinculada con la otra. El error estándar siempre naturalmente va a ser positivo, el R cuadrado siempre va a ser positivo. Y algo que me parece que vale la pena recordar, que desde el principio de la clase, que fue, nosotros hicimos una simulación, teníamos una variable y que era explicada por una variable explicativa x, y bueno, y tenía un shock aleatorio. Pero el modelo de verdad estructural, digamos, era ese. Era, yo tengo y, que tiene un intercepto, depende de una variable explicativa x, y bueno, recibe un shock aleatorio. En ese modelo, no sé si se acuerdan, el R cuadrado nos había dado bajísimo, ¿sí? Lo podríamos volver a correr ahora. Pero lo que yo estoy intentando decir un poco con esto es que no es que acá bueno, acá el R cuadrado también nos da un valor alto, le podría haber agrandado el valor al error para que fuera un poco más claro. Digo, cuando uno encuentra un R cuadrado alto o bajo, es en determinado punto, en muchos casos, alentador, ¿no? Pero no es ni una confirmación de que esté bien, ni una confirmación de que esté mal el modelo, ¿sí? Que nos dé bajo, que nos dé alto. En general, las ecuaciones las estimaciones para los retornos a la educación dan con R cuadrados del 20%, ¿no? Son un poco optimistas, inclusive, les diría. Entonces, fíjense que justamente no es que es el indicador para definir todo, ¿sí? Quería aclarar eso 2 segundos. De hecho, en su momento lo que tenían eran mucho esto de regresiones espurias y no nos vayamos a hablar por las ramas, pero de última, para quienes les interese, nos podemos quedar 5 minutos que yo creo que quizás terminamos temprano. Bien, entonces, hacemos la regresión, ¿sí? Importamos la base 4. La base 4 lo que tiene es una variable explicativa ahí y varias x, pero no todas se explican ahí. Algo que no les comenté es que acá arriba en el código, ¿sí? Acá arriba de todo, les dejé una explicación de qué es lo que contiene cada base. Heterocesticidad, por supuesto, no vieron todavía, así que no se preocupen. Ya que estoy les hago una pregunta. ¿Ustedes vieron multicolinealidad ya? O sea, multicolinealidad perfecta, todo eso que un poco lo que charlamos hace 2 segundos. Sí, la clase pasada, me parece. O la semana pasada. Genial, genial, listo. No tenía la duda de si habían llegado. Bien, gracias por responder. Decíamos entonces, bueno, ahora tenemos esta otra regresión, ¿sí? otra simulación con distintos valores, distintas variables explicativas. Fíjense que por la forma funcional yo excluí un par de variables que las tenemos adentro de la base, ¿sí? O sea, yo las simulé, pero cuando definía x, ¿sí? Cuando dije, bueno, perdón, cuando definía y, perdón, me equivoqué, cuando definía y no la hice depender de alguna que otra variable explicativa, ¿ok? Entonces, nosotros empezamos, hacemos la regresión contra todas las variables explicativas que se nos ocurre que pueden explicar ahí, ¿sí? Si y es el ingreso, acá podrían entrar todas aquellas variables que nos parezcan relevantes para explicar el ingreso, ¿no? Que podrían serlo o no serlo, ¿no? Y estas variables probablemente estén postuladas por distintas teorías, ¿no? Que algunos dirán, no, bueno, esto se ve explicado por otra cosa, y otros te dirán, no, en realidad eso no es el factor que lo determina, porque eso es una consecuencia de este otro factor, el que importa es este otro factor. Entonces, bueno, eso irá dependiendo de cada caso, pero nosotros empezamos y lo que hacemos es incluir todas las variables explicativas que nos parecen relevantes, y lo que vamos haciendo es limpiarlas de a una, ¿sí? Fíjense que nosotros acá lo que tenemos es que el p-valor para algunas es superior al 5% y al 10%, entonces ya podemos empezar a limpiar por ahí.
¿no? Primero limpiamos a x2, podemos haber limpiado primero a x5, eso es casi artesanal, les diría. Entonces, nada, limpiamos, perdón, me equivoqué, de hecho limpiamos primero a x5, y cuando limpiamos a x5, después nos queda que x2 es no significativa. Fíjense que acá el p-valor es 0,762, ¿sí? Nosotros lo que queremos es, acuérdense, el p-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar, ¿no? O sea, ¿qué margen de error tengo cuando rechazo? Y acá, ¿cuál es nuestra hipótesis nula que estamos rechazando? La significatividad. Entonces, acá tengo una probabilidad de equivocarme al rechazar muy alta, entonces esta la limpio con bastante tranquilidad. Corremos la última regresión y nos queda finalmente que todas las variables explicativas que nos quedaron en este modelo, que son 1, 3 y 4, son todas estadísticamente significativas a nivel individual, ¿sí? Y este es nuestro modelo final, como el modelo con el cual cerramos y con el que nos casamos y con el cual trabajaríamos nuestro problema. Fíjense, ¿no? Bueno, en conjunto las variables son significativas, el R cuadrado nos dio bastante menor, que digo, es interesante porque fíjense que el modelo que tenemos acá, que ejecutamos acá, es el modelo estructural. Eso sin el error, obviamente, porque el error es inobservable, en nuestro caso sí, pero porque es una simulación, en la vida real no sería observable, pero nos dio bajísimo el R cuadrado, o sea, bajísimo a comparación de las primeras, de las cuales, no sé, si no me equivoco, en las clases con FED tenían R cuadrado del punto 9, no sé, nosotros acá tuvimos alguna ahí al principio también que era de punto 75. Bueno, fíjense que tenemos el modelo exacto, el perfecto, el idóneo, y aún así el R cuadrado puede dar bajo, ¿no? O sea, no es que necesariamente un modelo está mal porque, no, mirá, el R cuadrado me dio bajo. Bien, dicho esto, bueno, explicamos, las interpretaciones son las mismas, ¿no? Esto ustedes ya lo vieron un poquito con Fede, ¿no? Que logramos explicar casi el 50% de la varianza de I, ¿no? Bueno, a nivel individual, todas las variables que nos quedan son estadísticamente significativas, y bueno, después tenemos los intervalos de confianza. Estas interpretaciones ya las vimos, en la primera clase no las vimos, pero creo que eso ya las vieron con Tommy. Bueno, acá tengo algunos comentarios con respecto al R cuadrado, no esperaba ya de estar hablando desde el principio. Bueno, algo que podríamos haber hecho acá igual es haber condicionado, ¿sí? No se me ocurrió ahora, como para que fuera menos obvio. Nosotros acá en la primera regresión teníamos eh, que estas eran estadísticamente significativas y que las otras no. Podríamos haber condicionado, ¿sí? Un n de 100, cientos, y con eso podríamos haber jugado y probablemente habríamos encontrado que quizás estas tampoco habían sido significativas para un tamaño de muestra más pequeño, y habríamos tenido que ir eliminando a poco, ¿sí? Y acá algo que yo comento es, ¿vieron la simulación? ¿No? Esto lo que hacíamos es esencialmente pueden abrirse el do file con la simulación de la base 4. Lo que básicamente estamos haciendo es, le decimos, bueno, esta es una variable normal con esta media y con esta varianza, ¿no? Y esto lo hice para x1 y también lo hice con x2, ¿no? Entonces, bueno, con x3, porque si tuvo un typo, ¿no? Entonces, le dije, x1 es esto, y x3 es esto. Si yo defino estas variables así, fíjense que no le dije, x3 tiene alguna relación con x1. Por cómo las establecimos en nuestra simulación, tanto x1, perdón, por cómo las establecimos en nuestra simulación, x1 y x3 son variables independientes. Si recuerdan, cuando tenemos, o sea, la independencia me implica covarianza nula, y la correlación justamente se desprende de la covarianza. Entonces, si son independientes, a mí la correlación me debería dar nula, y yo sé que son independientes por cómo las establecí, digamos. Si fuera en la vida real y no una simulación, ¿cómo hago yo para darme cuenta de que dos variables son independientes? Bueno, la respuesta es, tenés que fijarte, tenés que hacer un test, pero nosotros en nuestro caso estamos tranquilísimos que son independientes porque nosotros las definimos como variables independientes, ¿no? Del mismo modo, como
simulamos x1, x2, x3 y x4 y x5, todas independientes entre sí, en la simulación, cuando generamos nuestra variable explicada ahí, y,